Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani son los compiladores de este libro, Los años del kirchnerismo, que aquí, ahí se ve mejor, ahí está. A los dos, gracias por venir, están acá con nosotros. La misma fórmula de este libro, ustedes con esta misma fórmula publicaron los años de la Alfonsín. Los años de Alfonsín, los años de Menem, los años de la Alianza, y al principio ha estado el de la dictadura. Hicimos empresarios y tecnócratas. Es una compilación de artículos, de ensayos de ustedes entre ellos y muchos intelectuales sobre las distintas facetas que tuvieron estos 12 años de kirchnerismo. En los minutos que tenemos, ¿cómo se explica que esos 12 años hayan empezado tan bien, hayan llegado a un 54% de una votación histórica y hayan terminado tan mal, con una derrota, 3 derrotas electorales seguidas? ¿Cuál fue, si tuvieran que elegir uno de los factores, el factor más importante? ¿Estuvo en la política, estuvo en la economía, estuvo en las deficiencias de construir poder? ¿Cómo se explica? Se explica, yo creo, en estos dos últimos rasgos que planteas. Para mí el problema central no fueron los déficits de desarrollo de la economía, sino fue la forma de construcción política y la forma de generar poder para apoyar las medidas económicas que se tomaron. Ahora hay una polémica, ¿no? Sí, en realidad el kirchnerismo fue una disputa por la renta o fue, además de eso, un proyecto de transformación de ciertos aspectos de la vida económica y social. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿sí?, pareciera que un proyecto de estas características necesita otro tipo de poder, otra forma de construcción política, otra manera de articularse con la gente. Entonces, me parece a mí que después del 2011 especialmente se va produciendo un fenómeno de relativo aislamiento del kirchnerismo respecto a su propia base original y respecto a los, digamos, que podríamos llamar neutrales e indiferentes. O sea, que relativiza la incidencia de los problemas económicos, la restricción absolutamente externa. Yo creo que el tema de los grandes problemas económicos fue más bien un relato, en el sentido malo de la palabra, un relato, porque efectivamente el kirchnerismo llega con problemas al final, pero no genera ninguna crisis. La crisis es un relato. Es decir, el macrismo, cuando plantea que realmente nos sacó de una crisis, la crisis estaba en la cabeza de ellos o fue la excusa de ellos, pero en realidad... ¿Coincidís con eso, Ana? No, yo creo que realmente un proyecto como el que se propuso el kirchnerismo, un proyecto de tipo prehegemónico que viene a expresar una nueva forma de distribución del ingreso y de orientación de la intervención estatal, necesita, por las características que tiene nuestra estructura económica, hacer un conjunto de transformaciones que le permitan sortear mejor la restricción externa, que es nuestra condición mayor, nuestro condicionante mayor para el desarrollo económico. Entonces creo que en ese punto faltó mucha política industrial, faltó consistencia para hacer esas reformas. No explica, por supuesto, todo el devenir del kirchnerismo, pero bueno, la crisis del 2008 a nivel internacional, más el conflicto por la disputa de la renta, más todo lo que viene después por la restricción externa, el déficit energético, la imposibilidad de conseguir los dólares para las importaciones. Hay dos de los ensayos, ¿no?, que hacen hincapié en la falta de transformación, la poca transformación productiva que hubo a lo largo de esos 12 años. Sí, llegó muy sobre el final la idea de articular todo el sistema científico-tecnológico con una política convergente con la política industrial y la política económica. Ya llegó en un mal contexto. Se puede decir que, entre otras tantas cosas, el kirchnerismo fue un desaprovechamiento, las miradas negativas, desaprovechamiento de un gran contexto, inmejorable contexto internacional para profundizar, para realizar reformas económicas. Yo me quedaría más bien con que fue un proyecto en que se propuso tener un objetivo político de redistribución progresiva, y en ese sentido yo avalo todo ese tipo de orientaciones desde el Estado y lo rescato, pero que no supo o no pudo construir las herramientas necesarias
para poder sortear los obstáculos que inevitablemente le iban a llegar desde el lado estructural. Más allá de que está el otro actor, ¿no? El que se configura con la crisis del campo, que es el otro proyecto prehegemónico que sigue su curso y que se va construyendo cada vez más efectivamente hasta lograr ser hoy gobierno. Alfredo, después de escribir ese libro y de transcurrir 2 años de este gobierno, ¿qué probabilidad, qué chance, y de conocer bien lo que fue el kirchnerismo, cree que puede resurgir para disputar la hegemonía, esa palabra que tanto utilizan? Sí, yo creo que la condición para lo que vos llamás la resurrección, ¿sí?, sería en primer lugar una crítica más o menos profunda de la forma como se intentó construir políticamente. Yo creo que la clave para mí sigue ¿A qué se refiere? ¿Cómo fueron alejando? No como alejando, sino cómo fueron construyendo aún lo propio. Digamos, como hay varias dimensiones en esta cuestión. Hay la construcción de la propia fuerza, hay el vínculo de la fuerza con otras, con gente que puede estar asociada o puede ser simpatizante, etcétera, etcétera, y así hay varios estratos. Y yo creo que lo que ahora ya no funciona más, no puede confrontar con el desafío que significa el macrismo con todas las características que decía Ana y muchas más que podemos plantear, es que hay que reconstruir la organización política y basarla en otros principios de funcionamiento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que hay que bajar muy fuertemente la gran centralidad en las decisiones políticas, hay que revincular las dirigencias políticas con la masa adherente de la organización a través de nuevas formas de participación. Yo creo que si no se reconstruyen formas de participación, esta captura de la subjetividad de la gente que toma el desarrollo de los medios de comunicación no tiene alternativa contraria. Entonces, yo creo que la única manera de enfrentar esta hegemonía de los medios es construir espacios políticos alternativos. Esos espacios políticos alternativos deben estar basados en la participación, la construcción, la decisión de abajo hacia arriba. Hemos vivido de arriba hacia abajo. Están pensando, imagino, se hicieron el alfonsinismo, el menemismo, la alianza y el kirchnerismo, preparando los años del macrismo. Sí, nosotros estamos trabajando ya en el equipo, desde el Observatorio de las Élites Argentinas, analizando en tiempo real esta articulación tan particular que vivimos entre élite económica y política. Vos decís que ahí hay una fricción. Hay una articulación inédita, o sea, nunca se había dado en la historia más reciente de la Argentina, desde el 83 para acá seguro, que lo veníamos estudiando muy detalladamente, este tipo de imbricación, donde una parte de la élite económica se siente expresada en este proyecto político y se involucra directamente, y otra parte de la élite económica adhiere, pero todavía no termina de dar la prueba de fuego para iniciar un círculo virtuoso de crecimiento sostenido en el marco de las coordenadas que les marca la nueva, que sería invertir. La nueva propuesta. Básicamente invertir, sí, en el circuito productivo, claramente. Alfredo, Ana, a los dos gracias por venir. No, gracias a vos, Marcelo. Muy recomendable el libro para quienes quieran entender un poco más qué fueron los 12 años del kirchnerismo. Nos encontramos nosotros otra vez el próximo lunes. Quédense aquí con Roberto Petinato y la Hormiga Imperial. Chao.